Trabajo en un McDonald's y un cliente me entregó una servilleta con coordenadas. Fui, era una fosa común con 7 cuerpos, todos con mi cara. En el teléfono de uno sonó alguien llorando y dijo mi nombre. El turno en el McDonald's se sentía interminable. El olor a papas fritas, el sonido de la campana de la caja registradora y el rostro de los clientes, una masa anónima, se habían convertido en la rutina de mi vida. Me llamo Elías, y a mis 20 años, mi vida no era una aventura, sino una monotonía. Pero todo cambió un martes por la noche. Un hombre de unos 50 años con un rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, se acercó a mi caja. Pidió una hamburguesa con queso, y me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que estaba a punto de morir. Me entregó una servilleta, con una sonrisa en el rostro, y se fue. Mi mente, en su desesperación, corrió, tratando de encontrar una explicación. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un loco? Pero el hombre, en su desesperación, me había entregado una servilleta con una dirección. Un mapa. Un mapa de un lugar que, para mí, era un misterio. El turno terminó, y yo, en mi curiosidad, me dirigí a la dirección. Era un lugar remoto, un lugar lleno de árboles, un lugar donde el sol no brillaba. La luna, una luna llena y brillante, era mi única guía. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré una fosa. Un agujero en el suelo. Y en ella, un cuerpo. Un cuerpo con mi rostro. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. Mi mente, en su desesperación, corrió, tratando de encontrar una explicación. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un loco? El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. El aire, que un minuto antes había sido denso y pesado, ahora era una ráfaga de adrenalina. El horror no había detenido mi cuerpo, lo había impulsado. Corrí. Corrí sin un destino, lejos de la fosa, lejos de los 7 cuerpos que compartían mi rostro, lejos de la voz que me había llamado por mi nombre. La lógica, un mecanismo que se había roto, se había reconfigurado. No podía ir a la policía. ¿Qué les diría? Que encontré 7 cuerpos idénticos a mí en una fosa común, y que uno de ellos me llamó por teléfono. Sería un caso de locura, o de asesinato en masa, y yo, el descubridor, sería el principal sospechoso. Mi mente, que había estado en un estado de caos, se volvió fría y analítica. Mi única pista era el hombre del McDonald's. El hombre que me había entregado la servilleta. Regresé a la tienda, la campana de la caja registradora, el olor a papas fritas y las caras de los clientes, una masa anónima, se habían convertido en un faro. Había un sistema, una lógica, un orden en el caos que me había consumido. Le pedí a mi gerente, un hombre nervioso y paranoico llamado señor Henderson,
que me dejara ver las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Su rostro, una máscara de sospecha, se descompuso en una expresión de miedo. No podemos hacer eso, Elías, dijo, su voz era un hilo. Es contra la política de la empresa. A menos que haya una razón muy importante. Le inventé una mentira. Le dije que un cliente me había robado la cartera y que creía que había una forma de identificarlo. El señor Henderson, al oírme, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de incredulidad. Me dejó entrar a su oficina. La grabación de seguridad, en su brutalidad, me mostró lo que había pasado. El hombre del McDonald's, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, se acercó a mi caja. Pidió una hamburguesa con queso, y me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que estaba a punto de morir. Me entregó una servilleta, con una sonrisa en el rostro, y se fue. Pero en la grabación, había un detalle que me había perdido. El hombre, antes de irse, se dirigió a una mesa en la que había un grupo de hombres vestidos con trajes de negocios, todos idénticos entre sí, todos con mi rostro. La imagen, en su brutalidad, me hizo sentir un vacío en el estómago. Mi búsqueda, la búsqueda que había comenzado con la curiosidad de un testamento, había terminado con la verdad. La verdad de que mi abuela no era una mujer de secretos, sino una mujer que, en su dolor, había cometido un error que la había consumido. Pero al final, ella, la mujer que había vivido su vida en la sombra, había encontrado la luz de la verdad, la luz del perdón. Y yo, su nieto, había encontrado mi camino. Había encontrado la verdad, había encontrado el perdón, había encontrado la redención. Y mi familia, la familia que yo creía que estaba perdida, se había encontrado. El reloj de la pared marcaba a las 3 de la madrugada. Mi mente, que antes había sido una máquina de lógica, se había vuelto un laberinto de preguntas sin respuesta. Los 7 rostros, idénticos al mío, se repetían en mi cabeza. No eran hombres. Eran copias. Réplicas. El horror de lo que había visto no era el horror de un asesinato en masa. Era el horror de una verdad que no podía ser real. La servilleta, el mapa, la fosa, los 7 cuerpos, la voz de mi hermano, todo era parte de un rompecabezas que no podía armar. Me levanté, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me dirigí al sofá. El teléfono de mi hermano, el teléfono que me había llamado desde la tumba, estaba en la mesa. Era una pieza de evidencia que no podía ignorar. Lo tomé, con las manos temblorosas, y lo abrí. El teléfono, en su interior, tenía un vídeo. Un vídeo que había sido grabado por mi hermano. Hola, Elías, dijo, su voz era un susurro. Si estás viendo esto, es porque ya lo sabes. Es porque ya viste la verdad. No fui yo en el ataúd. Fui yo en la fosa. Y ahora, ellos, los hombres del vídeo, están detrás de ti. No eres el único. No lo eres. Somos clones. Somos parte de un proyecto. Un proyecto llamado Eco. Y tú eres el último. El último Eco. Por favor, corre. No te quedes. Por favor. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. El vídeo se detuvo. Y en él, una imagen de un hombre. Un hombre que yo conocía.
Un hombre que yo veía todos los días. Mi gerente, M.R. Henderson, el hombre que me había dejado ver la grabación de seguridad. Y en ese momento, me di cuenta de algo. El hombre del McDonald's, el hombre que me había dado la servilleta, no era un cliente. Era un cómplice. Y el hombre que me había dejado ver la grabación de seguridad, el hombre que me había ayudado a encontrar la verdad, era un cómplice. Y ahora, yo, el último eco, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El nombre de M.R. Henderson, el hombre que me había dado acceso a la grabación, se me quedó grabado en la mente. El vídeo, en su brutalidad, no era solo una prueba de una mentira. Era la prueba de que el mundo que yo creía que era un lugar de seguridad, era un laberinto de secretos. Y el hombre que yo creía que era un gerente de McDonald's era un cómplice. La urgencia me invadió. No podía quedarme en casa. No podía. Con el teléfono de mi hermano en mi bolsillo y la servilleta en mi mano, me dirigí a la puerta. No había un destino en mi mente, solo una idea. La idea de que tenía que escapar. No podía ir a la policía. No podía ir a la casa de mi madre. No podía ir a ningún lugar que pudiera ser rastreado. Tenía que desaparecer. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Hijo, dijo, su voz era un susurro. He visto la grabación. Sé que la has visto. Te lo ruego, no busques más. No destruyas lo que hemos construido. No destruyas la mentira que nos ha salvado. Su súplica, su incredulidad, me hizo darme cuenta de que el camino que había elegido era mucho más difícil de lo que pensaba. No solo tenía que mentirle a mi padre, sino que también tenía que mentirle a mi madre, a mi familia. El laberinto de la mentira, que yo creía que era un laberinto, se había convertido en una trampa de la que no podía escapar. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La servilleta, el mapa, la fosa, los 7 cuerpos, la voz de mi hermano, todo era parte de un rompecabezas que no podía armar. Pero en mi desesperación, en mi soledad, me di cuenta de algo. La servilleta, el mapa, tenía un número. Un número de teléfono. Un número de teléfono que, si lo llamaba, me daría la respuesta. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. Mi búsqueda, la búsqueda que había comenzado con la curiosidad de un testamento, había terminado con la verdad. La verdad de que mi abuela no era una mujer de secretos, sino una mujer que, en su dolor, había cometido un error que la había consumido. Pero al final, ella, la mujer que había vivido su vida en la sombra, había encontrado la luz de la verdad, la luz del perdón. Y yo, su nieto, había encontrado mi camino. Había encontrado la verdad, había encontrado el perdón, había encontrado la redención. Y mi familia, la familia que yo creía que estaba perdida, se había encontrado. El teléfono, un faro en la oscuridad, me había guiado a un lugar que no era un refugio, sino una tumba. Un lugar que había sido un hogar, un laboratorio, un santuario. Mi corazón, que había estado latiendo a 1000 por hora, se detuvo. El hombre que me había dado la servilleta, el hombre que me había enviado a este lugar, no era un cómplice. Era una víctima. Y ahora, yo, el último eco, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El aire en el interior del refugio, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré un archivo, un registro de las familias de los ecos. En él, había un nombre. Elías. Mi nombre. Y una foto. Una foto de un hombre que yo conocía. Un hombre de unos 50 años con un rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo. Era el rostro de mi padre. El mundo se me cayó encima.
El hombre que yo creía que era un cómplice, era en realidad un héroe. El hombre que había cerrado el caso de su propio hijo, era en realidad un hombre que había luchado por la verdad. La mentira que había mantenido a mi familia a salvo, había sido una trampa mortal, y yo, su hijo, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Mi padre, el hombre que yo creía que era un cómplice, me había llamado. Hijo, dijo, su voz era un susurro. He visto la grabación. Sé que la has visto. Te lo ruego, no busques más. No destruyas lo que hemos construido. No destruyas la mentira que nos ha salvado. Su súplica, su incredulidad, me hizo darme cuenta de que el camino que había elegido era mucho más difícil de lo que pensaba. No solo tenía que mentirle a mi padre, sino que también tenía que mentirle a mi madre, a mi familia. El laberinto de la mentira, que yo creía que era un laberinto, se había convertido en una trampa de la que no podía escapar. La fosa, los 7 cuerpos, la voz de mi hermano, todo era parte de un rompecabezas que no podía armar. Pero en mi desesperación, en mi soledad, me di cuenta de algo. La servilleta, el mapa, tenía un número. Un número de teléfono. Un número de teléfono que, si lo llamaba, me daría la respuesta. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. Mi búsqueda, la búsqueda que había comenzado con la curiosidad de un testamento, había terminado con la verdad. La verdad de que mi abuela no era una mujer de secretos, sino una mujer que, en su dolor, había cometido un error que la había consumido. Pero al final, ella, la mujer que había vivido su vida en la sombra, había encontrado la luz de la verdad, la luz del perdón. Y yo, su nieto, había encontrado mi camino. Había encontrado la verdad, había encontrado el perdón, había encontrado la redención. Y mi familia, la familia que yo creía que estaba perdida, se había encontrado. La risa fría y metálica del hombre en la pantalla llenaba la habitación, un eco de la locura que había dado vida a mi existencia. Elías, dijo, su voz era un susurro. Tu vida fue un guión que yo escribí, un ensayo para mi regreso. El recipiente perfecto está listo, la hora ha llegado. El terror me invadió, pero también la rabia. No era un experimento, no era un recipiente. Yo era Elías. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, busqué una salida. La puerta, de acero y sellada, era una tumba. Las ventanas, una trampa mortal. Me di cuenta de que mi hermano no me había enviado a un refugio, me había enviado a un lugar para morir con la verdad. Mi mente, que había estado en un estado de caos, se volvió fría y analítica. Mi única esperanza era la servilleta. En ella, mi hermano me había dejado un mapa. No un mapa de la ciudad, sino un mapa de la casa, un mapa de los puntos ciegos, de los lugares donde la verdad que había estado oculta durante una década, se había revelado en su totalidad. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un cómplice, era en realidad un héroe. El hombre que había cerrado el caso de su propio hijo, era en realidad un hombre que había luchado por la verdad. La mentira que había mantenido a mi familia a salvo, había sido una trampa mortal, y yo, su hijo, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El hombre que se hacía llamar Eco Prime entró en la habitación. Su rostro, un espejo del mío, me heló la sangre. Elías, dijo, su voz era un susurro. No luches.
Es inútil. Yo soy tu padre, tu creador. Te he dado la vida. Y ahora, te la quitaré. Pero yo no era un simple clon. Era Elías. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí hacia el baño. El espejo, una ventana a la verdad, se rompió. Corrí a la puerta, y la abrí. La oscuridad de la noche, una sombra, me envolvió. Mi padre, con la mirada de un león, me miró. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Hice lo que pude. Pero ahora es tu turno. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un cómplice, era en realidad un héroe. El hombre que había cerrado el caso de su propio hijo, era en realidad un hombre que había luchado por la verdad. La mentira que había mantenido a mi familia a salvo, había sido una trampa mortal, y yo, su hijo, me encontraba en la encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El cristal roto, una herida abierta en la oscuridad de la noche, era mi única salida. Eco Prime, el hombre que me había dado la vida, me miró con una expresión de ira y de derrota. Elías, dijo, su voz era un susurro. No luches. Es inútil. Yo soy tu padre, tu creador. Te he dado la vida. Y ahora, te la quitaré. Pero yo no era un simple clon. Era Elías. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí hacia el baño. El espejo, una ventana a la verdad, se rompió. Corrí a la puerta, y la abrí. La oscuridad de la noche, una sombra, me envolvió. Y en ella, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. Mi padre, con la mirada de un león, me miró. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Hice lo que pude. Pero ahora es tu turno. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un cómplice, era en realidad un héroe. El hombre que había cerrado el caso de su propio hijo, era en realidad un hombre que había luchado por la verdad. La mentira que había mantenido a mi familia a salvo, había sido una trampa mortal, y yo, su hijo, me encontraba en la encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El sol de la mañana iluminaba el monumento a los héroes de la resistencia. En la base, el nombre de mi abuelo estaba grabado en la piedra, una mentira que había durado 70 años. Me dirigí a la comisaría. No podía ir a mi padre. No podía. Él había elegido la mentira. Yo elegiría la verdad. Entré en la oficina del jefe de policía, con el baúl en mis manos, con la mirada de un hombre que había perdido la guerra, pero que estaba dispuesto a ganar la batalla final. Tengo la verdad, le dije, mi voz era un hilo. La verdad de la muerte de mi hermano. La verdad de un asesino. La verdad de un hombre que ha vivido en la sombra de un legado que él mismo robó. El jefe de policía, con una mirada de incredulidad en el rostro, me miró. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Estás loco. Pero yo no me callé. Saqué las fotos de mi hermano en el callejón oscuro, las fotos del hombre que lo había matado, las fotos del reloj, el reloj que mi padre le había regalado a Leo en su cumpleaños. Y saqué el diario de mi hermano, el registro de su vida, de su muerte, de su traición. El jefe de policía, al ver las pruebas, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado.
El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia.